Hola, ¿cómo están? En este segundo video de razones trigonométricas vamos a usarlas para hallar información de un triángulo rectángulo que no tenemos. Les puse dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos que tenemos el triángulo rectángulo ABC, donde sabemos que el ángulo C es de 30 grados y uno de sus lados mide 10 centímetros. Entonces lo que queremos hacer es hallar la medida de los otros dos lados, en este caso el segmento AB y el segmento BC. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre es definir quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente con respecto en este caso al ángulo de 30 grados porque es el ángulo que tenemos. Entonces vamos a decir, si este es el ángulo que yo voy a trabajar, AB va a ser el cateto opuesto, AC, que es el lado que sabemos que es el de 10 centímetros, es el cateto adyacente porque está al lado del ángulo, y BC, que es el lado más largo frente al ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, nosotros siempre tenemos que acordarnos de las tres razones trigonométricas. Las vamos a anotar acá abajo. Nos tenemos que anotar que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y nos tenemos que acordar que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la idea es que nosotros sabiendo de las tres razones trigonométricas, vamos a ver cuál de las tres tenemos que utilizar para, si queremos empezar hallando el cateto opuesto, sabiendo el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas tiene estos dos datos? El que tengo y el que busco. AB es cateto opuesto, AC es adyacente, entonces vamos a usar la tangente. Entonces, el planteo para la razón trigonométrica siempre va a ser de la misma forma. Vamos a poner tangente de 30 grados, porque es la medida del ángulo desde donde yo estoy trabajando, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que si nosotros sabemos el ángulo, las razones trigonométricas las buscamos en la calculadora, siempre poniendo la calculadora en degree. Entonces vamos a poner tan de 30 grados es 0,577, bueno, infinitos decimales, vamos a tomar siempre los dos primeros como están. Vamos a poner que este cociente sabemos que es 0,57. ¿Sabemos el cateto opuesto? No, es nuestra incógnita. Entonces ponemos X. ¿Sabemos que nuestro cateto adyacente? Sí, 10 centímetros. Entonces lo que obtuvimos acá es una pequeña ecuación en donde el 10 que está dividiendo lo voy a desarmar multiplicando. Así dejo la incógnita sola y voy a hacer 0,57 por 10, 5,7 centímetros. Entonces, el lado que no conozco, que era AB, mide 5,7 centímetros. Si quiero ahora hallar BC, que es la hipotenusa, puedo hacer exactamente lo mismo, pero utilizando el seno o el coseno. ¿Por qué una de estas dos razones trigonométricas? Porque yo necesito siempre que haya los dos datos que tengo y el dato que estoy buscando. Entonces, como mi dato original era el cateto adyacente, para mayor seguridad voy a utilizar el cateto adyacente de 10 centímetros, o sea que puedo utilizar una de estas dos relaciones, pero como quiero usar la hipotenusa, la relación que tengo que utilizar es el coseno. Entonces planteo coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de 30 lo buscamos en la calculadora, cos 30, 0,86. Ese es el valor de esta división. El cateto adyacente lo conozco, 10 centímetros. La hipotenusa no la conozco, entonces pongo X, incógnita. ¿Qué pasa acá? Esto ya ahora ya es una ecuación, pero mi incógnita está acá abajo en el denominador, entonces la voy a tener que desarmar multiplicando para que quede en el numerador. Entonces, el 0,86 que está multiplicando lo desarmo dividiendo. Entonces queda que 10 dividido 0,86 es igual a 11,62 centímetros. Entonces siempre nos quedamos con los dos primeros decimales como están. Entonces de esta forma usamos las razones trigonométricas para averiguar información que no conocíamos del triángulo. Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué pasa si, en cambio, yo conozco dos lados y me falta uno de los ángulos?
Puedo empezar hallando A o B, me da lo mismo cuál voy a usar. Yo acá decidí empezar con el ángulo B. Entonces, si el que yo quiero buscar es este lado, este ángulo, lo que tengo que definir es entonces que el que está acá enfrente, que es AC de 12 centímetros, como está enfrente, es el cateto opuesto. BC, que es el que está al lado, va a ser el cateto adyacente. Y AB, que es el que no conozco, es la hipotenusa. Entonces, si empiezo hallando el ángulo B, voy a tener que pensar que, ¿qué datos tengo? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas tiene opuesto y adyacente? La tangente. Entonces planteo, tangente del ángulo B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo no sé quién es B, entonces acá me queda la incógnita. Mi cateto opuesto a B es 12 centímetros. Mi cateto adyacente a B es 9 centímetros. Entonces este cociente ya lo tengo acá, que es 12 novenos. Entonces ahora bien, ¿qué le tengo que pedir a la calculadora? Que me diga a qué ángulo le corresponde la tangente 12 novenos, este cociente. Entonces vamos a pedir la tangente a la menos 1, o también conocido como arco tangente, y eso en la calculadora lo vamos a poner haciendo shift tangente. ¿Ven que aparece tangente a la menos 1? Entonces es la forma de avisarnos que nosotros ya conocemos quién es mi cociente, es 12 novenos, y queremos saber a qué ángulo le corresponde. Apretamos el igual, es 53,13, o podemos redondear directamente a que este ángulo es 53 grados aproximadamente. Si quiero buscar el otro ángulo que no conozco, que es A, tengo que tener en cuenta que A y B van a valer 90 grados juntos entre los dos, porque el otro, que es 90, hace que la suma de los tres sea 180. Entonces, para calcular el ángulo A, vamos a hacer 90 menos 53, y eso nos da 37 grados. Si queremos hallar la hipotenusa, puedo utilizar cualquiera de las razones trigonométricas que contengan la hipotenusa, seno o coseno, porque ahora ya tengo los ángulos, tengo A y tengo B. Y si no, también puedo usar el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Como la hipotenusa no la conozco, pongo x al cuadrado, o puedo dejarla h al cuadrado, y en mis catetos voy a poner 12 al cuadrado y 9 centímetros al cuadrado. Resuelvo los cuadrados, 12 por 12 es 144, 9 por 9 es 81. Sumo, 144 más 81 es 225, y este cuadrado lo desarmo como raíz. Entonces me queda la raíz cuadrada de 225 es 15. Entonces la hipotenusa mide 15 centímetros. De esa forma, ayudándonos con las razones trigonométricas, a partir de, fíjense, dos datos nada más, dos lados, pudimos averiguar todas las medidas de los ángulos y todas las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. A esto se lo llama resolución de triángulos. Cuando nos pidan eso, nos están pidiendo que averigüemos toda la información que falta del triángulo. Bueno, espero que el video les haya gustado, pónganle like y suscríbanse a la página. Saludos.